Gracias por esta oportunidad de entrevista. Platícanos Gracias. qué es lo que traes a la FIL. Las Rebeldes, una novela, a mí me gusta decir de carácter histórico, porque esto de la novela histórica siempre nos pone como en dilemas de definición y que si es una recreación de la historia o es ficción. Y bueno, fundamentalmente una novela para mí es un aparato de ficción, es un juego de la imaginación y las palabras, pero en este caso está basada en un hecho muy interesante de otro aspecto de la revolución que no había sido tocado, que yo descubrí hace muy poco, que es un grupo de enfermeras que se va con Carranza y se llama la Cruz Blanca Constitucionalista. El personaje es Leonor Villegas, el personaje de la persona que la funda es Leonor Villegas de Magnón, neolaredense, que vino a vivir a la Ciudad de México, se involucró y se interesó por la causa maderista, y cuando regresa a la zona de Laredo y Nuevo Laredo ya era de una familia rica, latifundistas, sin embargo con un enorme compromiso político, y decide, cuando hay una batalla en Nuevo Laredo, ir a curar a los heridos, y ese es, digamos, lo que dispara el que se forme esta Cruz Blanca que atendía a los heridos que no atendía la Cruz Roja, y convoca a un grupo de enfermeras, a una periodista tejana, Jovita Hidar, muy interesante por su defensa al español, por el periodismo, Lily Long, una norteamericana que es la enfermera que sí está formada profesionalmente, y con eso hacen la tercera brigada, de la cual yo hablo en la novela, que es la que va ya reconocida por Carranza, pedida por ellos para auxilio de los heridos en la batalla de Torreón. Este grupo de mujeres se va a Ciudad Juárez y ya empieza su periplo: Chihuahua, Torreón, Saltillo, Monterrey, Ciudad de México. Entonces esta historia cuenta la historia de la Cruz Blanca, pero también hay un personaje, una posible enfermera, este es un personaje de ficción, o digamos un personaje anónimo al que doy voz, que ve la revolución desde ser enfermera bajo la organización de estas tres mujeres interesantes. Ella decidió que sea una norteamericana para que haya también este dilema, o esto muy interesante, porque hubo mexicanos y norteamericanos involucrados en la causa revolucionaria, y entonces ella me parece que es un personaje que puede hablar de muchas cosas de frontera, ser joven o ser madura, ser mexicana o norteamericana, hablar español o inglés, decidir la vocación, decidir entre la vocación y el amor, una serie de cosas que se van dando alrededor de esta saga, que lo que hace es ver la trasbambalina de la revolución, o sea, no está en el frente, pero está ahí acompañando en los vagones de tren y en las diferentes sedes las batallas, y recogiendo y atendiendo heridos, y atendiendo también las cartas que ellos tienen que escribir, en fin, una serie de cosas humanitarias muy interesantes y que a mí me asombraron porque no se ha hablado de ello. Exacto. ¿Cómo diste con esta persona? Fíjate que fue así absolutamente casual. Yo ni estaba cazando historias de la revolución, por más bicentenario y centenario. En un viaje a Nuevo Laredo, donde hay un lugar muy bonito que se llama Estación Palabra, una vieja estación de tren sensacional, centro de lectura. Después de que fui a presentar un libro, tuvimos una charla ahí entre amigos, los entonces coordinadores, dirigentes, y les platiqué que yo estaba escribiendo la novela sobre Sor Juana, y entonces me dijeron, aquí hubo una mujer muy interesante que dejó a la familia y se fue con Carranza y pasaba a los heridos por el río y los atendía en su casa en Laredo, y ahí sembraron la inquietud por saber quién era ese personaje, que los neolaredenses tampoco conocen. Ahora lo conocen más porque, fíjate que en ese tiempo que estaba recabando la información, tanto en Laredo, en Nuevo Laredo, en la Universidad de Houston, donde la nieta legó el archivo de su abuela, y entonces se pueden consultar las cartas, las fotos. El alcalde entonces, Ramón Garza Barrios, quiso poner una escultura de Leonor Villegas de Magnón en una de las avenidas, y yo fui a develarla. Y me encantó esto de que, escribiendo la novela había suscitado el interés por el personaje, que ahora por lo menos se sabrá quién era, ¿no? Pues es justo para alguien que yo creo que si viviera tampoco se lo esperaría, ¿verdad? No, porque fíjate que en vida ella escribió una memoria que nunca se la publicaron. Entonces ella hubiera esperado algún reconocimiento incluso de las fuerzas revolucionarias. Ella había sido parte de la tropa y sus acompañantes, y no le publicaron, no hubo interés en vida de la hija, y en vida de la nieta sí consiguió
este interés de la universidad por publicar su memoria, que para mí fue muy útil para construir o partir de la versión que ella tenía de los hechos. ¿Dónde entra la ficción en esta historia? Pues mira, la ficción entra en todo el juego de emociones, en la mirada también sobre los generales, sobre Felipe. O sea, hay generales que existieron y de los cuales yo hablo y tomo, pero desde el punto de vista de las mujeres que están ahí o que cenan con ellos, porque las dirigentes de la Cruz Blanca tenían un intercambio de ideas, digamos, un llevarse muy bien con los poderosos de la revolución. Entonces ahí están Carranza, Felipe Ángeles, que tendrá un juego en la trama muy interesante, creo yo, por un papel que me encontré en el archivo de Leonor Villegas, del cual desde luego ella no habla en sus memorias. Habla con admiración de Felipe Ángeles, que yo sí creo que es un personaje muy interesante de nuestra revolución, con una ética y con una capacidad estratégica por su formación. Y entonces ahí están Pablo González, el general de la División del Noreste, tan polémico, porque luego tiene que ver con la muerte de Zapata, pero que era amigo de Carranza hasta que dejó de ser amigo en la elección última, y que tiene que ver también con la muerte de Carranza. Entonces, la ficción está en este personaje hipotético que es Jenny Page, que es la gringa que va de enfermera y que es periodista y que va registrando ese mundo y que a la vez se va preguntando cosas sobre Leonor, y las propias escenas que se reconstruyen, que no están documentadas, ¿no? Pues mucho éxito, ya va corriendo desde antes de la Feria del Libro, ¿no? Ya en octubre se lanzó y digamos cayó muy bien en el 20 de noviembre de nuestra revolución, y yo espero que también se lea del otro lado de la frontera, porque es una historia, digamos, por lo menos Texas está muy involucrado por todo lo que se estaba dando ahí, que tiene que ver con la identidad y con otras rebeldías más allá de la revolucionaria. Pues mucho éxito. Gracias, Miguel.